Excelente, buenos días a todos. Vamos a comenzar este seminario virtual. Mi nombre es Carlos Gallardo, soy gerente general del IPE y me acompañan y estoy muy contento que estén con nosotros dos personas con muchos amplios conocimientos sobre la materia que hoy nos reúne, ¿no? Es Eliana Rubiano Matulevi, que es economista senior de la práctica global de pobreza y equidad para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y Carolina Trivelli, que es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y exministra de Desarrollo e Inclusión Social, como todos saben. Voy a hacer la presentación de un estudio, de un documento pequeño, un boletín de discusión, le llamamos nosotros, que aborda este tema digamos, que es grave pues, en el país y que hay que retomar en la agenda sin duda con bastante énfasis y que tiene que ver con la pobreza y el aumento que hemos percibido en estos años. Esto me va a tomar entre 15 y 20 minutos, ¿no? Yo creo que más pegado a 15, y luego pasaremos para que tanto Eliana como Carolina tengan una intervención de 10 minutos cada una, y dejaremos unos 20 minutos más o menos de espacio para que ustedes, quienes se han conectado, puedan hacer las preguntas usando el icono de preguntas y respuestas que sale ahí abajito en el Zoom. Pueden ir en cualquier momento anotando sus preguntas y en esta sesión, en la parte de preguntas y respuestas, ahí las iremos atendiendo. También durante la presentación les pondremos el link en el chat, les comunicaremos que ya está, cuando ya esté disponible el estudio en nuestra web, ¿no? En ese mismo link van a poder ver esta presentación también que voy a hacer ahora, además de que va a estar colgado también seguro más hacia la tarde el video, ¿no?, de esta presentación, así que lo pueden volver a ver. Recuerden que estamos también en el Facebook con esta transmisión en simultáneo. Así que, sin más, voy a compartir mi pantalla y comenzar esta parte de la presentación. Excelente. Bueno, este documento se llama Revirtiendo la pobreza en el Perú, desafíos y oportunidades post-pandemia, ¿no? Y quiero comentarles muy rapidito que este documento se da en colaboración, en un trabajo conjunto con el Banco Mundial y el IPE, ¿no?, que se inicia el año pasado con la presentación del documento del assessment, del Poverty Assessment del Banco Mundial, que se volvió a hacer después de varios años en el Perú, y que en colaboración con el IPE se pudo repetir en Cusco, en Ayacucho y este año ya en Arequipa, dando a conocer pues los alcances de no solo el análisis que había hecho el Banco Mundial, sino también con información desagregada pues de cómo están estas tres regiones en particular y a nivel regional el Perú afrontando este problema de la pobreza, ¿no? Entonces, dicho eso, quiero recuperar, ¿no?, un poquito la memoria, ¿no?, cómo nos encontramos, ¿no?, y la situación que decía hace un momento, que es grave, de cómo tenemos pues hoy 3.300.000 peruanos que han caído en situación de pobreza en estos últimos 5 años, ¿no? Y que esta concentración se ha dado principalmente en zonas urbanas, ¿no?, donde la pobreza se elevó de 14.6 a 26.4% en este periodo, ¿no?, y que nos trae pues a cifras de 2008, ¿no?, o similares a del 2008, ya hace varios años atrás. Importante tener en cuenta pues que, ¿no?, el ritmo de crecimiento del PBI que veíamos observado hacia 2013 y cómo este ritmo cambia desde entonces y cómo eso va a tener una implicancia, y que vamos a abordar en algunas diapositivas más adelante, una implicancia sobre el ritmo al que veníamos reduciendo la pobreza, ¿no? Esta pobreza es urbana hoy y ha aumentado en todas las regiones, ¿no? Se incrementó en 10 puntos porcentuales en al menos 14 regiones, y se ha duplicado, ¿no?, el porcentaje de pobreza en zonas urbanas, incluso en esas 8 regiones que anotamos ahí en la diapositiva y que pueden observar, ¿no? Este es un fenómeno que se ha acontecido de manera generalizada en todas las regiones. Y esta es la pobreza urbana, ¿no? Pero es posible ver también cómo es esta concentración ya cuando vemos a las personas en situación de pobreza y ver dónde están ubicadas, si están en zonas rurales o en zonas urbanas, ¿no? Y lo que vemos es que
esta concentración de personas en situación de pobreza en zonas urbanas se podía haber anticipado mejor en la medida que ya hacia el 2019, ocho regiones que, bueno, han tenido una característica bien histórica de ser zonas demográficamente urbanas y por tanto la pobreza está concentrada en zonas urbanas, aumentó, ¿no?, hacia el 2023 en 5 regiones más, ¿no? Están ahí Piura, Ucayali, San Martín, La Libertad y Pasco, ¿no? Que le hemos llamado consolidados, ¿no? Que si quieren, hacia 2019, yo creo que ya se podía prever que iban a ser regiones donde la pobreza urbana ya no era una pobreza rural, sino una pobreza más urbana, y es lo que ha terminado ocurriendo, consolidándose en estos 5 años. Dicho eso, creemos también que hay al menos unas 8 regiones que están en ese proceso. No vean, por ejemplo, el nivel al cual la presencia de pobreza o la concentración de pobreza en zonas urbanas ha crecido en Ancash, ¿no? Con este salto importante que pueden ver, pues, de la distancia entre la bolita celeste hacia el final de la columna azul, ¿no? Y entonces tenemos 8 regiones en esa situación, ¿no? Loreto y Moquegua, Puno, incluso ya acercándose a superar, acercarse más al 70%, no 7 de cada 10, en lugar de estar más pegados hacia el 60 o hacia el 50%, ¿no? Y 4 regiones, ¿no?, que digamos, donde la pobreza sigue teniendo características más rurales, tal vez Apurímac en ese tránsito también, pero Huánuco, Cajamarca y Huancavelica sí más cercanos al 30 o por debajo del 30% en cuanto a la concentración en zonas urbanas, o sea, es una pobreza más rural. Ya cuando consideramos cuántas regiones están por debajo del umbral del 50%, digamos, hace 5 años eran 12 regiones, ahora son solo 5, ¿no? Entonces sí hay una característica más urbana y mucho más clara que se ha consolidado para varias regiones en estos últimos 5 años. Entonces es urgente tomar acción, ¿no? En primer lugar porque, bueno, hemos ya discutido en otros espacios cómo hay un aumento importante en este periodo también del hambre, de la anemia, la desnutrición crónica se elevó después de 12 años en el 2022 y desde entonces está alrededor de 11.5%, pero ha aumentado versus 2019 en 8 regiones, entonces es un problema también y entonces esto nos lleva, digamos, a hablar de lo urgente que es tomar acción ya, ¿no? Y digamos que creo que es más importante recordarlo, ¿no? En esta semana que se celebra, digamos, el Día de la Erradicación, combate a la pobreza, ¿no? De recordarnos lo importante que es tomar acción de manera concreta. Y un segundo aspecto es que la pobreza se ha profundizado, ¿no? Dicho de otro modo, es como los pobres se han hecho más pobres, ¿no? Y esto es la distancia, la brecha de la pobreza mide la distancia del gasto necesario para alcanzar, ¿no?, el umbral de la canasta mínima, ¿no?, de la canasta básica que permitiría al pobre dejar de serlo, ¿no? Y entonces esta distancia ha aumentado, ¿no?, a nivel nacional, a nivel urbano se ha multiplicado por 2, a nivel de Lima metropolitana casi por 3, ¿no? Y bueno, es mucho más profunda esta distancia a nivel rural, pero es un problema. Y yo creo que estos 2 aspectos, ¿no?, el hambre, la anemia, la desnutrición y el hecho de que la pobreza se haya profundizado son, digamos, aspectos para tomar con mayor, digamos, énfasis, ¿no?, la necesidad de tomar ya acción de una buena vez. Y claro, ya entrando a la radiografía regional, volviendo a las cifras de pobreza ya no urbana, sino pobreza general, vemos que solo 3 regiones, que son Apurímac, Amazonas y San Martín, son las únicas que han logrado recuperar e incluso mejorar, reducir los niveles de pobreza versus el nivel de pobreza que se tenía en 2019. Las otras regiones, salvo Ayacucho y Cusco, que estadísticamente tienen el mismo nivel de pobreza que hace unos años, el resto de regiones está muy por debajo, en algunos casos, o muy por encima, ¿no?, en cuanto al nivel de pobreza versus el nivel que tenían en el 2019, ¿no? Por ejemplo, ven ahí las diferencias importantes en Tumbes, Lima, Ucayali, Tacna, Lima provincias, en fin, son las que están ahí al medio, donde creo que hay una mayor distancia, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta cómo hay, ¿no?, en este promedio nacional del 29%, que fue la cifra que nos dio el INEGI hace algunos meses, cómo hay que tener en cuenta las disparidades, ¿no?, la heterogeneidad que existe en los niveles de pobreza, en las características que tiene esta pobreza a nivel regional.
Y un factor importante, ¿no?, que ocasionó esta mayor pobreza, ¿no?, es este menor dinamismo de la actividad económica, que impidió que se revierta la mayor precariedad laboral, ¿no? Dicho de otro modo, es como hubo una reducción importante en el empleo adecuado. Vemos como Lima está hacia la esquina superior, ¿no?, pero ahí nomás también están Huánuco, Coloreto, Ucayali, Ica, ¿no?, y como en esa esquina, que son las regiones donde hubo una caída mayor en la tasa de empleo adecuado y una mayor caída en la tasa de la pobreza, un mayor aumento, perdón, en la tasa de la pobreza, ¿no?, cómo hay esta relación, ¿no es cierto?, negativa entre ambas variables, ¿no? Lo importante de poder entonces aumentar la tasa de empleo adecuado a fin de poder reducir los niveles de pobreza, y hacia ahí debemos avanzar, y este mayor crecimiento se va a lograr solo con o a través de mayor inversión, especialmente la privada, y es algo que vamos a abordar en algunas diapositivas aún. Ahora, hay un problema estructural, ¿no?, que es el bajo acceso y calidad de servicios básicos, que en el IP aprovechamos este espacio para volverlo a enfatizar, ¿no? Esto impide proteger estas brechas, impiden proteger adecuadamente a las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? No solo incluso a los pobres, sino a las personas que están vulnerables, y además no permite, pues, aprovechar el potencial productivo de las regiones. Entonces nos mantiene en un nivel estancado de desarrollo, e impide, pues, que podamos sacar más personas de la pobreza en un menor tiempo, en el menor tiempo posible. Y estas diferencias, ¿no?, no son solo evidentes a nivel de las regiones, ¿no?, como están viendo en este gráfico, ¿no?, con las brechas, pues, que existen entre las regiones, y que porque estar liderando, si quieren, algún ranking como salud, por ejemplo, Arequipa o Lima, no quiere decir que el problema se haya resuelto, ¿no? En regiones como Arequipa, Tacna o Moquegua, aún hay 3 o 4 niños de cada 100 con anemia, ¿no? Entonces no es que por estar liderando uno de estos rankings ya no existe el problema, ¿no? Y además, ¿no es cierto?, no debemos quedarnos solo en el promedio, sino ver que hay disparidades por ejemplo, aquí hemos traído Arequipa, Ayacucho y Cusco, porque son las regiones que hemos visitado en estos últimos meses para hablar de pobreza en particular, y pueden ver cómo hay esta disparidad en los colores, en este caso mostrando los resultados del índice de desarrollo humano, ¿no? Mientras más rosado y rojo veamos, quiere decir que hay menores valores en el IDH para nivel distrital, ¿no? Y entonces vemos también cómo en cada región pueden haber hasta dos tipos o 3 tipos de regiones, ¿no? Una más pegada a la costa, una más pegada al centro, y otras más en la periferia o más pegadas hacia la sierra, ¿no? Es como, y esto se repite, este tipo de gráfico se repite en todas las regiones, diría yo, cómo se puede hablar, pues, de 2 o 3 regiones en una misma, ¿no? Entonces creo que hay que tomarlo en cuenta, y lo vamos a repasar ya en las conclusiones de por qué es importante tener esto en cuenta en nuestra política, en el diseño de una política adecuada para combatir la pobreza. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Principalmente inversión privada, ¿no? Algo que les había adelantado. Si esta inversión privada, que es la que ha permitido mayor crecimiento, empleo, recaudación, ¿no es cierto?, recaudación que debiera convertirse o debiera impulsar el cierre de estas brechas que hemos revisado y por lo tanto generar más bienestar, esa es la inversión que necesitamos. Necesitamos que esta inversión crezca a doble dígito, como crecía hasta el 2013, ¿no? Y esta interacción se ha debilitado en los últimos años, ¿no? Un crecimiento muy tenue de la inversión privada, acompañado incluso de un aumento de la tasa de la pobreza. Si no recuperamos estos niveles, va a ser de inversión privada en particular, ¿no? Va a ser muy difícil cambiar el escenario de reducción de la pobreza, de retomar esta senda de crecimiento en la pobreza de manera concreta, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto, ¿no? Y como esta interacción se ha debilitado, ¿no?, las perspectivas de crecimiento hacia adelante, que es lo que podemos ver en el gráfico a la izquierda, son menores, ¿no? Cuando en el 2014 nos preguntábamos cuánto iba a crecer el Perú en los próximos 5 años, nos aproximábamos casi al 6%, y eso estaba por encima de otros países de la región. Cuando en el 2024 nos preguntamos cómo va a crecer el Perú hacia el 2029, ¿no?, vemos que esa tasa ya es mucho menos de la mitad y no es la tasa más elevada versus otros países de la región. Entonces, esa reducción en la caída o esa reducción en la capacidad de crecimiento económico anticipa, ¿no es cierto?, que el Perú
además de Colombia, ¿no? Pero a diferencia de Brasil, México y Chile, sea uno de los países en la región donde todavía los niveles de pobreza en 2026 van a ser superiores a los niveles de pobreza prepandemia. Entonces, si no tomamos acción de manera concreta, vamos a seguir, digamos, vamos a experimentar esto que hoy es una proyección, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos recomendando en este documento? ¿No? Que, como les decía al inicio, va a estar disponible y les vamos a dejar avisar, va a estar disponible en nuestra web en minutos, ¿no? Es que, digamos, vemos con perspectiva, digamos, vemos algunos aspectos, ¿no? Y le hemos llamado a esto un panorama favorable, ¿no? Que acompañaría un proceso de recuperación de esta senda de reducción de la pobreza. Creemos que esta recuperación es posible y es responsabilidad de nuestras autoridades, ¿no? Este 17 se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza y debiera ser, digamos que debiera ser el objetivo de todo gobierno, de todo país, ¿no es cierto?, de todas las autoridades, de reducir los niveles de pobreza en el país, en las regiones, ¿no? Y entonces es posible. ¿Por qué? Porque tenemos al menos 4 aspectos como características favorables. ¿Cuáles son? Primero, que tenemos un crecimiento esperado todavía y largo, ¿no es cierto?, de precios de los principales minerales que el país exporta, ¿no? Y tenemos también el avance en los proyectos de desarrollo minero, ¿no? Ahí también están otras actividades, si quieren, de minería o hidrocarburos, ¿no? Como el gas, que también se van, digamos, identificando como proyectos que van a permitir aprovechar esta mayor demanda mundial de energías renovables y de minerales, ¿no es cierto?, en esta ola de economía verde, en este momento de las economías verdes que vamos a experimentar. Un segundo aspecto tiene que ver con la creciente demanda que va a seguir existiendo, ¿no?, desde el mundo por los productos agrícolas, en general del sector agropecuario, ¿no? Y cómo el Perú puede continuar aprovechando de manera decidida esta creciente demanda, ¿no? Hay varios proyectos de irrigación que le cambiarían sin duda el rostro al agro, ¿no? Seguirían o continuarían permitiendo que se le cambie el rostro al agro y incorporando más personas del campo hacia un valor, hacia un agro más productivo, ¿no? Una tercera tiene que ver con infraestructura, ¿no? Y ha habido una adjudicación importante de proyectos el año pasado, este año también lo estamos viendo, y hacia adelante hay una cartera importante de proyectos que, digamos, de lograr pues la ejecución, ¿no es cierto?, en tiempos oportunos, ¿no es cierto?, además de los proyectos en cartera que se están vislumbrando, como los trenes de cercanías, por ejemplo, van a permitir, ¿no es cierto?, debieran permitir este cierre de brechas en conectividad y hacer más competitivos varias actividades económicas, ¿no? Y la última tiene que ver con el turismo, ¿no? Y cómo es una actividad importante para el Perú, que aún no ha recuperado sus niveles prepandemia, por lo tanto hay un impulso natural que va a seguir experimentando ese sector. Hoy hay las cifras del INEI de los resultados del mes del crecimiento a agosto, ¿no? Hay cifras interesantes acerca del crecimiento del sector turismo y entonces creemos que hay una gran oportunidad en este sector que es bastante transversal a la economía. Entonces, este es el panorama favorable bajo el cual decimos, ¿no?, oye, es posible recuperar esta senda, ¿no? Y para eso hay 6 recomendaciones. Las 2 primeras tienen que ver con las reformas estructurales, que digamos estas de siempre, que siempre venimos discutiendo y que no debemos dejar de hacerlo, ¿no? Que permita mejorar un entorno para las inversiones. En el documento del Banco Mundial, del Poverty Assessment, hay una serie de recomendaciones con las cuales coincidimos, que tienen que ver con, por ejemplo, las reformas tributarias, la simplificación de los regímenes, reformas para hacer más competitivo el mercado laboral, ¿no? Y entonces estamos hablando de este tipo de reformas que sin duda nos van a tomar un poco más de tiempo avanzar, ¿no? En un segundo recuadro o recomendación tenemos los obstáculos institucionales y regulatorios que retrasan la ejecución de proyectos, ¿no? Les hablaba hace un momento de cómo hay esta cartera de proyectos adjudicados, ¿no? Pero claro, entre la adjudicación y que efectivamente se ejecuten, ¿no? Hay un plazo de tiempo que para algunos proyectos o varios proyectos se ha demostrado pues que
hay un avance que se va viendo retrasado, ¿no? En estas ejecuciones. Y luego también tenemos varios proyectos de inversión en cartera que, bueno, hay que prever que no se retrasen más, ¿no? Ahora, claro, esto que va a permitir, estas dos primeras recomendaciones que van a permitir impulsar la inversión, que es esta ruta, ¿no es cierto?, que nos va a permitir activar esta ruta de inversión, crecimiento y desarrollo, ¿no? Digamos, no puede ir sola sin el acompañamiento de problemas que tenemos hoy a la vuelta de la esquina, que están ahí, ¿no es cierto? Es la atención urgente del hambre, de la anemia y la desnutrición crónica, que les hablaba hace algunas diapositivas, y para eso también venir acompañado de dos aspectos importantes, al menos dos aspectos importantes. La primera es que es la reconfiguración, ¿no? Y que seguro Carolina nos va a hablar un poquito más de esto, de cómo hay que ir reconfigurando los programas sociales para atender esta urbanización de la pobreza que he explicado en un inicio, ¿no? Cómo además hay políticas focalizadas, ¿no es cierto?, que se deben trabajar para abordar las causas específicas de la pobreza en cada región. Por eso, digamos, he tomado bastante tiempo en ir explicando los distintos, digamos, características que tiene la pobreza en regiones, ¿no?, donde ya se ha desarrollado más una pobreza urbana, donde hay una concentración de pobres en zonas urbanas, pero donde hay también distintos tipos de brechas, ¿no?, en salud, no solo en salud y educación, sino también en instituciones, en el mercado, en transporte, en infraestructura, en fin, hay distintos tipos de brechas y entonces la atención de la pobreza en una región no tiene por qué ser, o es más, no debe ser necesariamente igual a cómo se enfrenta la región, la pobreza en otra región, ¿no? Y ya para cerrar, ¿no? Hay también una tarea pendiente sobre la recuperación del empleo adecuado y, bueno, tenemos ahí en cuenta también el avance de las tecnologías y las capacidades que deben ir adquiriendo los trabajadores y entonces hay también una agenda pendiente para impulsar servicios de empleabilidad y desarrollo empresarial que permitan que trabajadores y empresas enfrenten mejor estos retos por delante, ¿no? Y con eso concluyo la presentación y yo doy pase, te doy pase a ti, Eliana, para que puedas hacer tus comentarios. Así que encantado. Gracias, Carlos. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, no, muchísimas gracias por invitarme. Para mí, pues es un honor estar aquí en el panel contigo y con Carolina, obviamente. La pobreza, todos sabemos que es un tema crítico que afecta profundamente a millones de personas en Perú. Yo no quiero repetir todas las cosas que Carlos ya explicó súper bien, pero sí hay 4 puntos que quisiera enfatizar y quiero empezar por decirles que esta colaboración que tuvimos con el IPE para diseminar el reporte de Resurgir Fortalecidos que publicamos el año pasado en el Banco Mundial, a mí me pareció una gran oportunidad como para ponernos como unas lentes con zoom regional y enriquecer mucho más el análisis que ya habíamos hecho, que era más a nivel nacional, ¿no? Y de ahí han salido cosas mucho más específicas, recomendaciones muy concretas como las que Carlos acaba de presentar. Entonces, desde el banco estamos muy contentos con la colaboración. Yo básicamente quiero enfatizar 4 puntos y hay muchas más cosas, es que podemos entrar en detalle, pero en la forma como yo lo veo y con Carlos y el equipo del IPE tratamos de discutir esto muchas veces es tratar de darle como una vuelta a la narrativa, ¿no? Y tratar de decir, sí se puede revertir la pobreza en Perú. Salir primero de este mensaje de sí, pandemia o no pandemia, ya está, ya pasó. Tenemos que pensar más en soluciones estructurales de largo plazo. Todos sabemos que la pandemia fue un golpe devastador para Perú y para muchos otros países en América Latina. Y si bien superamos la crisis sanitaria, algunas de sus secuelas todavía se sienten, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Pero el punto es que, como decía Carlos, en los últimos 5 años ha habido un retroceso importante. Más de 3 millones de personas cayeron nuevamente en la pobreza y esa pobreza se está concentrando en áreas urbanas. Entonces, ahora que vemos que hay oportunidades de recuperación, es importante pensar más allá de soluciones temporales que sabemos fueron importantes durante la crisis, durante la pandemia. Las transferencias en efectivo fueron súper relevantes, los programas de empleo temporal,
pero ahora debemos mirar más allá de soluciones temporales y pensar en políticas que generen resiliencia de largo plazo y que fortalezcan la estructura económica. Entonces, ese es como el primer mensaje que me gustaría enfatizar. El segundo mensaje, que es muy claro en el diagnóstico de pobreza que hicimos, y obviamente en la presentación de Carlos, es que el crecimiento económico y el empleo de calidad, no cualquier empleo, son claves para reducir la pobreza. Históricamente sabemos que es el crecimiento económico de Perú el que ha impulsado la reducción de la pobreza. O sea, entre más crecía a 6.6% anual, más se reducía la pobreza, 25 puntos porcentuales entre 2004 y 2013. Ahora bien, eso explicó como 2/3, un poco más de la reducción de la pobreza durante el periodo. No obstante, cuando vino el fin del boom de los commodities o precios de las materias primas, y entre 2014 y 2023 vimos que hubo una aceleración del crecimiento económico, lo que redujo la capacidad del país para seguir reduciendo la pobreza. O sea, los ingresos laborales tuvieron un menor impacto, y bueno, obviamente la lección como estas dinámicas es de nuevo lo que decían en un comienzo, que necesitamos políticas que promuevan crecimiento, pero también que ese crecimiento genere empleo, que sea empleo de calidad. Entonces, segundo mensaje clave. El tercer mensaje, también muy enfatizado por Carlos, son las brechas regionales. Eh, las disparidades regionales en Perú son enormes y esto también se refleja en los datos de pobreza. Entonces, hay regiones donde ha habido aumentos en la pobreza urbana de más de 14 puntos porcentuales. Otras regiones, muy poquitas, si no estoy mal, como 3 mencionó Carlos, han logrado reducir la pobreza de manera significativa en los últimos 5 años. Entonces, es un hallazgo que yo lo quiero ver del lado positivo y es como, ¿qué han hecho? ¿Qué ha sido efectivo de lo que han implementado y que pueda ser adaptado o pueda tomarse como referencia en otras regiones del país? No podemos ignorar que la falta de acceso a infraestructura básica en muchas zonas rurales sigue siendo una barrera enorme para el desarrollo. Aquí tenemos la idea de si es importante atraer inversión, pero por lo menos darle un piso de cosas básicas, infraestructura como carreteras, acceso a agua potable, energía, es clave, no solo para reducir la pobreza, sino para mejorar la competitividad regional. Y el cuarto punto es de las proyecciones, que es con lo que cerraba Carlos. Mirando hacia el futuro, las proyecciones que tenemos de reducción de pobreza no son muy alentadoras. Las hicimos hace poco en el banco y lo que vemos es que básicamente si no hay una intervención significativa en términos de inversión, cambios estructurales, Perú va a mantener tasas de pobreza superiores a los niveles de pandemia. Apenas unas pequeñas reducciones en la tasa de pobreza hasta 2026, que fue cuando hicimos nuestras proyecciones más recientes. Esto, como decía Carlos, más allá de una advertencia, es un llamado urgente a la acción. Yo igual quiero rescatar que creo que recuperar la senda de reducción de la pobreza es posible, pero sí es importante, por un lado, implementar reformas estructurales que mejoren el entorno para la inversión privada, que va a ser el motor de ese crecimiento económico, invertir en infraestructura, capital humano, es clave. Y por otro lado, creo que Carolina obviamente nos va a hablar al respecto, es fundamental pensar en cómo reconfigurar los programas sociales para responder a las nuevas dinámicas de la pobreza. Eh, ya lo sabemos, antes había una concentración en áreas rurales, ahora se ha movido más a una pobreza concentrada en áreas urbanas y creo que el país está avanzando por ese lado como para tratar de hacer esos ajustes. Están yendo en la dirección correcta, pero hay que tratar de mantener esos esfuerzos en ambas ramas, ¿no? Eh, de nuevo, quiero cerrar ahí y quiero simplemente señalar que el poder implementar este tipo de reformas requiere una acción concertada de gobierno, sector privado y sociedad civil, ¿no? Para que las reformas realmente puedan beneficiar a los más vulnerables y realmente construir un Perú mucho más inclusivo y resiliente. Gracias.
Muchas gracias, Eliana. Interesantes comentarios que seguro van a abrir más, van a abrir el espacio de preguntas. Les recuerdo a todos que pueden ir anotando sus preguntas en la pestañita que está en la parte inferior, ¿no? De preguntas y respuestas. Y las vamos a atender cuando Carolina, que le toca su turno, nos termine su intervención. Te doy el pase, Carolina. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto poder compartir y discutir con ustedes estos temas y realmente muy agradecida que pongamos estos temas en la discusión porque creo que el problema de fondo es que que fue un tema en el cual, quizá porque nos iba bien, pusimos mucha atención, mucha prioridad de la acción y del debate público sobre el tema de la pobreza se ha perdido, ¿no? Y ahora todos sufrimos cuando vemos las cifras, pero después no hay una discusión realmente profunda de qué hacer, cómo hacer, quién tiene que hacer, qué tendríamos que hacer mejor sobre este tema, ¿no? Creo que el tema ha perdido centralidad entre los asuntos de interés público y eso es un problema. Si no le prestamos atención, sin duda no va a mejorar. Yo quería hacer un par de comentarios al diagnóstico para llamar la atención sobre un par de temas y un par de comentarios sobre las recomendaciones. Sobre el diagnóstico, sin duda, el cambio y la centralidad de pobreza urbana es algo que era totalmente esperable. No esperábamos que creciera en esa magnitud por la concentración urbana que tiene un país como el Perú, como casi todos los países de América Latina, en realidad, que es la zona más urbanizada del planeta. Pero junto con el incremento de pobreza urbana, lo que tenemos, y Carlos lo señalaba, es una profundización también de la pobreza. Y en esa profundización, es decir, no es solamente, el problema no es solamente que hayan más personas en situación de pobreza, sino que aquellos que ya estaban en situación de pobreza hoy enfrentan peores condiciones de vida y menores posibilidades de insertarse en una ruta para superar la pobreza. Y eso tiene una configuración regional un poco distinta. Lo vemos, por ejemplo, cuando vemos las tasas de pobreza extrema. En el mundo rural, hoy día 16% de los hogares rurales están en situación de pobreza extrema, ¿no? No les alcanza siquiera para comer, siendo productores agrícolas la mayor parte de ellos. Esa profundización de pobreza extrema hace que hoy día 55% de los pobres extremos en el Perú sigan viviendo en el mundo rural, donde vive apenas 20% de la población o menos, ¿no? Entonces ahí tenemos que mirar también dónde están estos bolsones de esta pobreza, la más dura de todas las pobrezas, porque esos segmentos solos no van a poder salir adelante ni con mucho crecimiento, ni con 8% de crecimiento. Entonces, ahí tenemos una tarea diferenciada. Lo segundo es que la característica, y Carlos lo detalló, es que es una pobreza marcada por el hambre. Y eso, por la crisis alimentaria, por la inseguridad alimentaria. No es que la gente no tenga nunca nada que comer, pero no le alcanza para comer adecuadamente ni con seguridad. Y esa preocupación tiene efectos más allá del simple tema alimentario. La preocupación de no sé si mañana mis niños en mi casa van a poder tener un plato de comida impide que hoy día yo me ponga a pensar en emprendimientos o en salir a buscar algo más interesante para generarme ingresos, sino resolver el problema de que mañana mis niños coman. Y eso es una cosa que tenemos que tomar en cuenta para pensar en las estrategias de atención a este problema. El grueso de este problema de inseguridad alimentaria y hambre, que es un problema de acceso económico a los alimentos, no me alcanza para comprar alimentos, se ha dejado en manos de quienes sufren el problema. Cada quien tiene que ocuparse de resolver su problema alimentario con lo que tenga como pueda. Hay soluciones comunitarias, como las ollas comunes, los comedores, y hay mucha solución individual. Busco otro trabajo, reduzco mi porción, como menos alimentos caros, que tienen consecuencias muy nefastas. Un país que pone la responsabilidad de enfrentar el desafío alimentario en una coyuntura adversa en manos de las personas que sufren el problema, tiene un problema mayúsculo. Y creo que eso es lo que ha hecho el Perú. Y creo que ahí tenemos un problema
mucho más grande y distinto que el de solamente la pobreza y la política social. Último comentario sobre el diagnóstico. Regiones son muy diferentes, no podemos tratar al Perú con solución única, pero ojo, también tenemos que tener cuidado con las regiones, ¿no? Sierra de la Libertad es tan rural y tan pobre como Huancavelica, pero nunca lo miramos porque como está en la libertad, problema de la libertad, en la libertad el promedio no sale tan mal, ¿no? Y es porque miramos una región que tiene una construcción particular y que esconde una situación de pobreza importante que debería tener una atención como Huancavelica, digamos, por su dimensión, por su ruralidad, por sus características. Entonces, hay que tener cuidado también porque a veces nos quedamos en las regiones como si realmente fueran unidades comparables cuando no lo son. Y último comentario, muy claro, el Perú usa el indicador de pobreza monetaria, pero necesitamos indicadores complementarios, ¿no? Y acá siempre uso el mismo ejemplo. Madre de Dios es una región que tiene bajos niveles de pobreza monetaria, pero tiene altísimos niveles de pobreza multidimensional. No hay seguridad ciudadana, no hay servicios públicos, pero la gente tiene dinero en el bolsillo para agenciarse necesidades básicas. Necesitamos las dos cosas: bajar la pobreza monetaria, pero también bajar la pobreza multidimensional para pensar en oportunidades de futuro. Eso con comentarios del diagnóstico. Y sobre el futuro, sin duda el crecimiento es fundamental. Necesitamos crecer más, necesitamos crecer sostenidamente, ¿no? No es solamente altas tasas de crecimiento, sino a lo largo de varios años. Eso es lo que transforma condiciones para enfrentar la pobreza. Desgraciadamente, nuestro crecimiento potencial se ha caído y ahí es donde necesitamos hacer una incidencia para que no solamente recuperar tasas de crecimiento medianitas, sino poder sacarle el mayor jugo, el mayor kilometraje al crecimiento que logremos generar. Y para eso, como decía Carlos, por supuesto, inversión privada, empleo, mejores condiciones para el desarrollo de negocios y de actividad económica. Pero ojo, el elefante en la sala, y no ha sido mencionado, es productividad. Tenemos unos niveles de productividad que no permiten necesariamente que ese crecimiento potencial crezca y que todas esas oportunidades que tiene el Perú se traduzcan en un crecimiento sostenido, inclusivo, etc. Y tenemos que trabajar el tema de productividad sin ninguna duda. De las propuestas de Carlos, todos coincidiremos en que son propuestas correctas. Yo personalmente, mirando la coyuntura, espacio para reformas estructurales, cero. Discúlpenme, cero. Con esta institucionalidad y este arreglo político, cero. No va a haber ninguna reforma estructural. Cambios en la regulación para mejorar el entorno, sí, seguro. Muy prebendario, muy populista, muy para algunos sectores, no cambios regulatorios para tener más competencia, más productividad. No veo espacio para eso. Acción definida a favor de reducción de hambre, anemia, desnutrición crónica infantil debería ser una prioridad nacional. Somos el país de América Latina, de América del Sur, con mayor nivel de inseguridad alimentaria. Hace años venimos discutiéndolo y en el Perú no hay nadie a cargo del tema alimentario. Es un tema que le toca un poco a Salud, un poco al MIDIS, un poco a Midagri, un poco a Produce, pero no es responsabilidad de nadie y nadie asume la responsabilidad de plantear una estrategia, de convocar a la acción colectiva, de generar intervenciones. Ahí la llevamos perdida. Como venimos actuando hasta ahora, la llevamos perdida. Mejores programas sociales, sin duda. Eso es lo que queremos todos, es lo que le hemos estado exigiendo al MIDIS. Tiene que reconfigurarse el tipo de programas sociales para atender la pobreza de hoy, que es distinta. Hoy día seguimos usando los mismos programas que usamos en el 2018 y en el 2014. Y la pobreza es otra. Es una pobreza con hambre, con distintas incidencias en la zona urbana y rural y con mucha presencia en el mundo urbano, con mucha volatilidad. Capacidad del sector de responder a eso. En todos los años post-pandemia han habido un par de intentos interesantes, juntos, entrando a zona urbana con hogares con madres gestantes y niños pequeños, con impactos interesantes, un programa que se ha quedado en piloto
¿no? No tiene recursos para crecer, ¿no? Entonces, no sé, veo poca ruta por ahí. Mejor focalización, tenemos quizá la única reforma institucional que hemos visto en el sector de desarrollo e inclusión social en los últimos años, la creación de la OFIS, la Oficina Técnica para Focalización, el pase de la vieja idea del CISFO a un registro social más dinámico, más actualizado. Sin duda, ahí hay una oportunidad de generarnos mejores instrumentos para atender la pobreza urbana y la pobreza más en sus nuevas características. Y el tema de empleabilidad, sin duda, es ahí donde yo creo que está la solución más importante para pobreza urbana. Y para eso, efectivamente, como decía Carlos, hay buenas perspectivas en sectores como turismo, que genera mucho impacto en empleo en el sector servicios, pero hay que agregar construcción, ¿no? Construcción es un sector que le pega muy duro a pobreza porque no solamente la gran construcción, sino la autoconstrucción. Y ahí hay una oportunidad también de incidir desde política pública para que se recupere un sector que es clave para buena parte de las familias que han caído en situación de pobreza. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias Carolina, interesantes comentarios. Creo que es importante tener esta visión también de complementar la visión de políticas públicas, eh, eh, porque ese quiere es donde creo que vemos en lo inmediato más falencias en cómo, ¿no? De manera consistente, concreta, ¿no? Nos vamos organizando como país para enfrentar este problema. Hablábamos al inicio, antes del seminario, ¿no? El actual ministro de Martini tiene ya 2 años, casi 2 años en el cargo, y para encontrar otro ministro de Desarrollo e Inclusión Social, lamentablemente para el Perú lo que ocurre con los ministros y la alta rotación, pero para encontrar un ministro de esa duración hay que ir hasta el 2014-2016, ¿no? O sea, hay que ir casi 10 años atrás para encontrar un ministro de Constitución que permita, ¿no es cierto?, que digamos, esa estabilidad debiera permitir, ¿no es cierto?, estas acciones más concretas. Creo que es importante. Hablábamos también de cómo después de varios años no hay este año la Semana de la Inclusión, que era una semana donde creo que como país nos llamábamos la atención de tenemos este problema, ¿no es cierto? Hay que tomar acción, y este año tampoco se nos ha dicho por qué no hay, ¿no? Entonces nos hemos quedado un poco ahí, si quieres, con las ganas de discutir esto en un ambiente, ¿no? Más amplio y de poderlo, digamos, llamar esa atención que siento que no debiéramos dejar de hacerlo. Y bueno que como IPE nos hemos organizado y con ustedes aquí para poder hablar de este tema en esta semana, al menos en esta semana, porque es un tema muy importante. Paso a las preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, quiero decirles que ya está en el chat del Zoom el link, ¿no? Donde está ya el estudio colgado, también va a estar la presentación, y seguro más de un rato estará también el video de esta sesión para que lo puedan, si quieren, volver a ver o compartirlo, ¿no? Así que ya está ahí. Y bueno, paso a las preguntas. Me parece que hay una sobre políticas públicas, Carolina, de repente para no saltearnos el tema, porque nos preguntan sobre qué hacer, qué políticas públicas para reducir la anemia, la desnutrición, el hambre, del cual has hablado. De repente hay algo más que puedas elaborar ahí para eso, para atender esa pregunta. A ver, lo primero, he preguntado sobre la Semana de la Inclusión mientras estábamos en esta intervención. Dicen que sí hay, que es la próxima semana, pero no he encontrado el programa. He googleado a ver dónde está el programa y no lo encuentro, pero algo debe suceder. Ojalá que tengamos algunas opciones interesantes. Sí hay Semana de la Inclusión. Mira, excelente, qué bueno. Entonces tendremos Semana de la Inclusión. Eso está bueno para mantener el debate. Sobre políticas públicas, a ver, lo que sabemos en el Perú es que el Perú logró una muy buena acción articulada para reducir desnutrición crónica infantil. Aprendimos cuál era la combinación de intervenciones y cómo articular y gobernar esas intervenciones en una política, ¿no? A lo largo de muchos años se sostuvo ese tipo de intervención conjunta desde varios sectores, se institucionalizó ese proceso y se logró una reducción sostenida de desnutrición crónica infantil.
Creo que la respuesta para reducir anemia, para reducir hambre, es esa. Hay que replicar lo que hicimos con desnutrición crónica infantil. Y eso exige un conjunto de actores sentándose juntos, aprendiendo, basando sus decisiones en evidencia, encontrando el formato para hacerlo de manera conjunta, con un presupuesto atado a resultados, con una clara voluntad de trabajo conjunto. Eso requiere una estrategia, requiere un liderazgo, requiere una métrica, un mandato claro. Y eso es lo que lo que tenemos hoy día son muchas cositas sueltas que no terminan sumando. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es ordenar y decir, esta es la estrategia, esta es la forma de actuar, esta es la contribución de cada sector, de cada programa a esa estrategia, y estos son los resultados que vamos a poder lograr. Desgraciadamente, hacer eso en un contexto donde el problema central, donde uno de los problemas centrales no era ni la pobreza ni el hambre, es muy distinto de hacerlo con pobreza y hambre. Porque, como hemos visto, hay programas fantásticos que han sido muy efectivos en reducir anemia, por ejemplo, con consejería nutricional, con visitas domiciliarias, que hoy día no funcionan, porque todo ello no funciona si las familias no tienen comida suficiente, en cantidad y calidad suficiente. Y entonces hay que modificar esas estrategias para que lleguen a ser efectivas en el contexto actual. Y eso todavía, y no hay nadie que promueva ese cambio, esa rearticulación alrededor de un buen diagnóstico. Gracias, Carolina. Eliana, voy contigo. Hay algunas preguntas, estoy tratando de agruparlas, que tienen que ver más sobre cómo promover este empleo de calidad, también con el rol, digamos, o tomando en cuenta las características del Perú con respecto a la alta informalidad laboral, a la alta informalidad empresarial y también a la participación de las pequeñas, de las pymes, ¿no? De las pequeñas o micro y pequeñas empresas en nuestra economía, ¿no? Entonces, ¿cómo ir avanzando en esa ruta? Gracias, Carlos. Sí, yo creo que ahí es súper importante, como dice, reconocer que gran parte del empleo lo generan estas micro, pequeñas y medianas empresas, y ver la forma de tratar de apoyarlas, ¿no? ¿Cómo se les puede apoyar? Obviamente facilitándoles acceso a crédito. Sigo insistiendo en la importancia de crear las condiciones básicas para que estas pequeñas firmas puedan crecer, ¿no? Es el entorno de reglas claras. Carolina nos mencionaba, es muy difícil hacer ese tipo de reformas estructurales que realmente le permitan a esas empresas ser más productivas y eventualmente crecer, pero si esas reglas básicas de juego no se mejoran, no son claras para todo el mundo, lo vemos muy complicado. Tú mencionabas también el tema tributario, ¿no? O sea, la simplificación de los regímenes, todo esto. Esa es la forma de hacerle más fácil a las firmas la formalización y que puedan ser más productivas y crear más empleos de calidad. Eso por el lado de la demanda de empleo. Por el lado de la oferta, yo creo que también es importante mirar toda la parte de capital humano, ¿no? Porque estamos esperando atraer más inversión, firmas más productivas, etcétera, pero necesitamos del otro lado tener el capital humano o el empleo, o sea, las personas que ofrecen empleo, que tengan las habilidades que puedan hacer ese link o ese match con lo que están demandando en el mercado laboral. Entonces, no quiero dejar de lado la agenda de capital humano, más allá del tema de anemia y demás, que creo que es súper importante, la calidad de la educación, ¿no? Sabemos que los chicos no están aprendiendo lo básico, muy baja el desempeño en general, en matemáticas, en lengua. Entonces, tratar de crear ese capital humano que en algún momento pueda hacer el match con lo que están demandando las firmas o los empleos del futuro, esperaría yo, ¿no? Entonces, lo veo yo como políticas por el lado de la demanda, pero también por el lado de la oferta, una combinación. Gracias, Eliana. Hay una pregunta acerca de la importancia también de la inversión pública, ¿no? Y creo que lo hemos ya comentado de refilón, en el sentido de, claro, estos recursos con que cuentan los distintos niveles de gobierno, ¿no es cierto?
lo que debiera permitir trabajar en este cierre de brechas de las condiciones mínimas que hablas tú, Eliana, ¿no? Y de las, yo creo también parte de ese cierre de brechas implicaría reconocer estas diferencias que hay entre la libertad, por ejemplo, más costera y la libertad más de la sierra, y que lo mismo ocurre en Piura y en otras tantas regiones que tienen esto que comentaba yo, ¿no? Que pueden haber hasta 2 o 3 regiones por lo menos dentro de cada una por las características y brechas que presentan, ¿no? Entonces, la inversión pública es importante, ¿no? Creo que es importante reconocer también que de cada 5 soles de inversión, 5, de cada 5, 4 son privadas, una es pública, ¿no? Pero creo que es clave que pueda funcionar para este cierre de brechas que aporten también a la productividad que comentaba Carolina y que has también comentado, Eliana, de cómo hacemos más competitivas las regiones, ¿no? No sé si hay algo más que quieran agregar ahí, es lo que he visto. Me parece que también ese es el problema. Hay otra pregunta sobre la minería, ¿no es cierto? Y cómo un país minero como el nuestro, cómo hay tanta oposición a la minería formal y cómo podemos hacer para cambiar eso, ¿no? Me parece que un buen punto de partida es ese, ¿no? Cómo hacemos más eficiente, ¿no? En estas reformas estructurales, dicho sea de paso, no lo he comentado ahí, pero está en el documento, está también la reforma de la descentralización. Creo que es esta agenda pendiente que tenemos, porque creo que como país nos hemos organizado mal para poder proveer estos servicios o garantizar que los servicios lleguen al ciudadano, que debiera ser, si quieres, el fin último, y esto es lo que no termina de concretarse, ¿no es cierto? No ha terminado de concretarse en los 22 años que lleva el proceso de descentralización implementado ya más en el país, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna idea adicional que quieran agregar para atender esas preguntas, si no, voy viendo algunas otras preguntas que han ido llegando por el chat. A ver, déjame ir con un par de reacciones. Lo primero es que inversión pública es vital, o sea, son las decisiones que toma el sector público de dónde pone prioridades, ¿no? Y claro, cuando tienes un montón de recursos y todo funciona bien, es más fácil ponerse maximalista y decir voy a cerrar brechas. Yo creo que hoy día, dado que nuestras cuentas fiscales no están tan bien y que no es que vamos a poder hacer todo, hay que elegir muy bien qué hacer, ¿no? El Perú ya ha invertido, por ejemplo, muchísimo y ha avanzado muchísimo en generar conexiones de agua potable hacia las viviendas en el mundo urbano e incluso en buena parte del mundo rural. Sin embargo, el agua que mandamos por esa tubería, ¿no? Que nos ha costado muchos millones de soles, es agua sucia. Y entonces el impacto de tener agua segura, agua limpia en la casa no se ve, porque los niños se siguen enfermando, porque siguen habiendo problemas, porque sigo teniendo que hervir el agua o comprar un filtro o clorarla, etcétera, en mi casa. Creo que hoy día, junto con avanzar en mantener una inversión pública orientada al cierre de brechas, hay que encontrar estos espacios de mejora que logren mejorar los impactos de inversión pública que ya se hizo, ¿no? El caso de Agua Segura es un caso emblemático y creo que ahí hay una acción que tomar para ver los beneficios de este cierre de brechas reales, ¿no? Sobre la calidad de vida de las personas. Entonces creo que como eso hay que hacer un buen análisis de dónde están esas oportunidades para incidir ahí. Y lo segundo es que yo creo que desde la sociedad civil, desde el sector privado, tenemos que exigir que haya una respuesta del aparato público frente a esta situación de mayor pobreza, de mayor vulnerabilidad, de crisis alimentaria, ¿no? Y para eso había una pregunta en el chat que decía, bueno, pero ¿quién lo tiene que hacer? ¿Un ministerio? ¿La PCM? Yo creo que la gravedad de la situación y las perspectivas de estos temas que bien ha relatado Eliana exigen que esto debería ser una prioridad de la presidenta. La presidenta debería instruir, creo yo, al MEF y al MIDI, decirle, bueno, colegas, ustedes me traen la estrategia, porque decirle al MIDI que lo haga va después de hacer una estrategia muy linda sin recursos, ¿no? Tiene que ser una alianza MEF-MIDIS que traiga una estrategia posible, ¿no? Ejecutable, con resultados claros que permitan decir cuánto vamos a lograr reducir la pobreza con el crecimiento que vamos a tener. Y para eso hay que tomar decisiones de política pública, ¿no?
Y creo que eso es lo que tendríamos que lograr que suceda, que se pongan las prioridades del país y que se encargue con nombre y apellido a este sector y a este sector traer una estrategia en la cual la sociedad civil, la sociedad organizada, la empresa privada puedan sumar, pero la estrategia tiene que venir de una prioridad nacional. Eliana, no sé si tienes alguna idea adicional ahí para cerrar esas preguntas, ¿no? Que creo que también Carolina ya ido atendiendo esto que preguntaban, ¿no? ¿Qué rol puede tener la sociedad civil, las empresas, el sector privado, ¿no? Creo que los multilaterales también tienen un rol importante en esta agenda de ir exigiendo, ¿no es cierto?, estas propuestas desde el sector público, ¿no? Más estructuradas, ¿no? Sí, gracias, Carlos. No, yo solo quiero enfatizar el punto de Carolina, es muy importante y no solo para Perú. Yo estoy hoy en Asunción y estamos lanzando esta semana el diagnóstico de pobreza y equidad de Paraguay y es básicamente el mismo mensaje, o sea, es un esfuerzo concertado. Uno no puede esperar que un ministerio o una sola instancia del gobierno sea responsable por hacer todo o el gobierno per se, ¿no? Es muy importante tener esa articulación de sector privado, sociedad civil, obviamente gobierno, que es el que está tomando las riendas, pero es un mensaje que desde el Banco Mundial estamos tratando también de enfatizar en en todos los lugares donde tenemos este tipo de diagnósticos y un diálogo activo, ¿no? La idea es de coordinación y una estrategia integral. Y hubo anuncios, ¿no, Carolina? Lo hemos conversado en algún momento, hubo anuncios en este último 28, ¿no? Sobre los cuales, anuncios en el mensaje con respecto a cómo se iba a enfrentar el hambre, ¿no? Se habló, ¿no?, de unas transferencias que se iban a encargar, se le iba a encargar al presidente, iba a encargar el diseño de estas transferencias, pero creo que nos falta información que a lo mejor nos comunican en la semana de inclusión, pero creo creo que el rol importante nuestro es estar ahí detrás, ¿no? De ver cómo estas promesas que se hicieron avanzan, ¿no? El año pasado también hacia el CADE se anunció algo similar a las obras por impuestos, pero era como el cierre de brechas por impuestos. O sea, va a ser un año y tampoco hemos visto una noticia ahí de algo que ha funcionado, ¿no? Y que hay experiencias que también ha recogido bastante detallado el BID, recuerdo, en esas iniciativas. Entonces, creo que hay un rol importante ahí, ¿no? Y de repente esa es una de las ideas para ir cerrando la sesión de cómo distintos actores, ¿no es cierto?, y son necesarios para articular estos trabajos conjuntos para afrontar este problema que sin duda no es un problema solo del MIS, como creo que es una conclusión también, y que requiere la atención de todos, ¿no? Sin duda, y creo que aquí hay que ser muy claros, hay un rol muy importante para el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? O sea, no solamente en términos presupuestales, sino de acompañamiento de políticas sociales, porque ahí hay un gatillador vital para esta alineación de intereses, para esta articulación entre sectores. Pensar que esto lo va a hacer un ministerio social sin el Ministerio de Economía y Finanzas es una locura. Y yo creo que más allá de los anuncios, que no hemos visto mucho contenido posterior, creo que hay que ir sobre aquello que sabemos que sí es efectivo, que sí es posible hacer, incluso en esta coyuntura complicada y de debilidad institucional. Yo pensar ahora en hacer un diseño nuevo, muy retador, me parece poco efectivo ya en la etapa final de un gobierno con mucha debilidad y con muy pocas capacidades estatales para implementar. Entonces, yo me iría con cosas más bien más conocidas, quizás menos interesantes y desafiantes, pero aquellas que realmente tengan algún efecto y logren llegar a la gente que más lo necesita, ¿no? Gracias. Carolina, Eliana, yo creo que si tienes algunas palabras para ir cerrando, ya digamos tus palabras de cierre. No, de nuevo agradecerte, Carlos, y a Carolina también por el espacio y por, Carlos, habernos ayudado a ponernos más las gafas, el Zoom regional y enriquecer mucho más el análisis que ya habíamos hecho. Pero por sobre todo quiero enfatizar que desde el banco estamos eh, disponibles y listos para apoyar en lo que se precise para que Perú pueda salir adelante y de nuevo revertir la pobreza. Gracias.
Gracias, Eliana. Carolina, no sé si hay algo más en tus palabras de cierre. No, solo agradecer que tengamos estas conversaciones. Yo creo que es nuestra tarea mantener esta discusión vigente, manteniendo, ¿no?, propositivos, pero también súper realistas, ¿no? Yo creo que no hay que ofrecer grandes soluciones mágicas que deberían suceder, pero que difícilmente sucederán, pero sí esforzarnos cada vez más en llegar con propuestas factibles, porque la verdad que la gente le está pasando muy mal en el Perú y yo creo que tenemos que recuperar esa sensación de que sí podemos Sí podemos. componernos, mejorar y lograr un futuro más próspero para todos. Buenísimo, Carolina. Eliana, quiero agradecerles nuevamente por acompañarnos a esta sesión, a quienes nos han acompañado también a través del Zoom y en el Facebook, agradecerles su atención. Quiero recordarles que hay, digamos, en el link que se compartió en el chat y bueno, está en nuestra web, va a estar el estudio, va a estar la presentación que utilicé al inicio y además van a poder tener el link también del video para que puedan compartir pues esta discusión que se ha tenido. Nuevamente, Eliana, Carolina, muchas gracias y a ustedes, espectadores, será hasta otra oportunidad. Buenos días. Buenas tardes ya. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.